según San Juan. Leamos un texto un poquito largo, pero necesario. Déjenme ver si traje la... Sí. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Juan capítulo 9, desde el versículo 1 leemos. Qué pena molestarlo, hermano, póngase de pie. Es la palabra de Dios. A veces nos ponemos de pie para saludar a hombres corruptos. Juan capítulo 9, versículo 1. Del versículo 1 dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó al que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió. Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar, hermano. Hablábamos yo que el día viernes, casualmente con Yolita, ¿no?, sobre cómo toda la palabra que se expone miércoles, viernes, domingo, toda tiene un hilo, ¿no?, como si en algún momento nos pusiéramos de acuerdo los predicadores, pero en buena hora es el Espíritu Santo el que nos pone de acuerdo. Y todo
tiene un propósito en Dios. Yo esta palabra la había estudiado hace unos días y, y realmente no podía entenderla en su plenitud. Y siempre le digo al Señor, mientras yo no la entienda, yo no la puedo compartir. ¿Y qué hizo el Señor? Enfermarme. ¿No? Enfermarme. Yo tengo un problema de rinitis alérgica, una rinosinusitis crónica, desde que tenía como 11 años, 12 años. He sido operado de eso como 4 veces. Ahora estoy bajo un tratamiento nuevo, que no es que quita eso, sino simplemente lo controla. Por eso hacía rato que no me daban este tipo de afecciones, pero pues ahora había un propósito. Y lo entendí y le di gracias a Dios, por eso estoy aquí para compartirles este mensaje. Y es muy importante por todo lo que está pasando en el mundo y por lo que está pasando incluso aquí a nivel particular en nuestra congregación. Y una de las razones por las que creo en la Biblia y amo la Biblia es porque trata los problemas más difíciles de la vida. Y no es que coja las cosas complicadas y las barre poniéndolas debajo de la alfombra, ni cosas complejas, ni cosas confusas, ni provocadoras, ni impactantes, ni controvertidas. Mire, la palabra de Dios es supremamente clara. Por eso, aquí entre paréntesis, les digo, yo quiero para la próxima semana, ya sea miércoles o viernes, citar a toda la congregación a un culto normal, donde quiero compartirles lo que es la danza en el culto. ¿Sí? Porque, a pesar de que esto lo tratamos en el conversatorio, creo que ha generado en algunas personas ciertas inquietudes. Y lo peor que puede hacer una persona es preguntarle a alguien que tiene inquietud. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque los dos van a caer al mismo hueco, dice. Entonces creo que es mi responsabilidad como pastor hablar a toda la congregación sobre este tema. Y lo vamos a hacer ya sea el miércoles próximo, no este miércoles, ¿no?, sino el próximo o el viernes, sobre la danza en el culto, qué es lo que dice la palabra y cuál es la voluntad de Dios con respecto a eso, qué es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa lo que nos gusta. Lo que nos debe interesar es lo que Dios quiere y lo que Dios le gusta, porque el culto es para Él. ¿Sí entiende? Es como, por ejemplo, si usted va a celebrar un cumpleaños, ¿para quién es la fiesta? Pues para el cumpleañero. ¿Y qué es lo que hace para el cumpleañero? Hace las cosas que al cumpleañero le gustan. ¿Cierto? Así de simple. Porque si usted le va a celebrar un cumpleaños a su hija, 15 años, no va a hacer cosas que le agraden a otra persona, sino lo que le agrade a su hija. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro, que este culto es para el Señor. Lo que pasa es que Él es muy bueno y Él recibe lo que nosotros lo traemos de corazón, pero Él tiene cosas mucho más grandes para nosotros. Eso es lo hermoso, que aunque el culto es para Él y que nosotros deberíamos ser los que homenajeamos, Él nos bendice. Él nos bendice. Entonces quiero, no sé, como le digo, si para el miércoles o para el viernes de la próxima semana, hablar sobre la danza en el culto. Yo sé que para algunas personas puede haber sido complicado. Imagínense, yo no nací en una iglesia en la que se danzaba, no. Pero cuando llegué a una iglesia donde sí se danzaba, llevamos ya 30 años, ¿no? 30 años danzando.
Es como cuando usted, entonces, yo sé que a algunas personas les puede costar, es como cuando usted vive 80 años de su vida comiendo pan y le dicen, es malo el pan. Y eso que no le estoy diciendo que la danza es mala, pero vamos a hablar de eso. Ya, si el Señor lo permite, la próxima semana lo haremos. Venga usted, ya será debidamente informado. Vamos a tratar estrictamente ese tema porque quiero que ese tema quede planeado para poder seguir adelante. Amén. Bueno, por eso le digo que una de las razones por las que creo en la Biblia es porque trata todos los problemas difíciles. A pesar de que yo me di cuenta que no fue un problema muy difícil, el de la danza. Pero sí trata problemas difíciles. De hecho, Jesús a veces hizo todo lo posible para crear controversia. Mire cómo era él. ¿Ya? Porque si los fariseos decían que no había que sanar el sábado, preciso sanaba el sábado. ¿No? Él hizo lo posible para crear controversia con los fariseos, para que saliera más verdad sobre sí mismo y saliera más verdad sobre la incredulidad, de modo que pudiéramos ser advertidos, por ejemplo, de dureza y cortejados por las imágenes de la gloria de Dios, cuando dijo, yo soy el Señor del sábado. Usted le está rindiendo culto a un día, pero yo soy el Señor de ese día. O sea que ¿a quién tiene que rendirle culto? Pero pues entendieron los que estaban diseñados para entender. Y una de las cosas más difíciles de la vida es el sufrimiento de las personas. Por ejemplo, verlo al hermano Carmelo todos los días llegando a un culto el domingo con su muleta. Recuerdo cuando lo traíamos a mi papá en la silla de ruedas. Las personas como Charito, ¿no? Que enfrentando los tratamientos que tiene que enfrentar y sin embargo la ves ahí sentada. Y no creo que, no crean que eso pasa desapercibido. Por lo menos para mí, no. Y yo cada vez que lo veo a Carmelo, la veo a Charito, así como lo miraba a mi papá, le daba gracias a Dios, aunque no entendía. No entendía. Pero le daba gracias a Dios. Pero una de las cosas más difíciles de la vida es el sufrimiento de los niños. Cuando los niños se enferman nos parte el corazón a todos. El sufrimiento de quienes los aman, porque el problema cuando se enferma un niño no es solamente el sufrimiento del niño, sino el sufrimiento de los padres, de toda la familia. Especialmente cuando ese sufrimiento temprano se convierte en una vida de vivir con una pérdida profunda. Cuando te dice el médico que tu hijo va a nacer o nació con síndrome de Down, por ejemplo. Es una cosa terrible. Porque no solamente sabemos que va a afectar al niño, va a afectar a toda la familia. Pocas cosas en mi ministerio me han dado una sensación de satisfacción más profunda que ver a Dios levantar aquí en esta congregación un corazón, una mente, una visión y un ministerio de afecto para esas personas que nosotros las hemos visto en discapacidades. Por ejemplo, le doy gracias a Dios por todas las jovencitas, por todas las mujeres que se sientan separadas un tanto del resto de la congregación para atender a los hermanos sordomudos. Yo sé que a la mayoría no le interesa aprender ese tipo de lenguaje, pero ellas han sentido esa carga de parte de Dios y le dedican el estar en cierta medida incomodándose, porque usted está tranquilo sentado escuchando el mensaje. Ellas tienen que estar escuchando el mensaje y mirando ver cómo lo trasladan al sordomudo, porque eso no es traducción, es interpretación. Entonces miren la responsabilidad que tienen, porque no es traducir un mensaje, sino interpretarlo y poder
poder llevárselo a ellos para que no estén desviando la misma palabra. Por eso le doy gracias a Dios por la vida de las hermanas. Y quiero que, como parte de nuestra visión, nos ocupemos en mostrar la supremacía de Dios en la discapacidad, en el sufrimiento, porque nada de esto se ha escapado del control de Dios. Nada de esto. Ni lo que pasa con Carmelo, ni lo que pasa con Charito, ni lo que pasa con los hermanos que están enfermos, ni lo que pasa con los hermanos sordomudos. Quiero que nuestras vidas reflejen una alegría inquebrantable en el Señor que nos permita abrazar una vida de sufrimiento. Óigalo bien, que nos permita abrazar una vida de sufrimiento en la discapacidad para su propósito y para su gloria. Porque no hablemos solamente de los problemas físicos. Hay madres que están sufriendo por sus hijos. Hay madres que están siendo maltratadas por sus hijos, por sus esposos. Y están en la congregación y no pueden entender por qué tiene que darse todo eso. Pero desde ya le digo, todo eso pasa para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Así que queremos gritar que la vida con una discapacidad y con Jesús es infinitamente mejor que un cuerpo sano sin Él. Cuando yo le pregunté a mi Señor por qué tuvieron que cortarle las piernas a mi papá, habiendo sido él un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente esposo, un excelente padre. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Y yo le reclamaba al Señor, le dije, si tu palabra dice, honra a tu padre y a tu madre y serán bendecidos los años de vida aquí en esta tierra. Y él fue un buen hijo, le decía a mi papá. Él cuidó de su madre hasta último. Y no solamente de ella, de sus hermanos. Fue un excelente esposo y un padre inmejorable. Y la respuesta que él me dio me dejó confundido hasta que la llegué a entender. Él me dijo, porque ahora ahí en su silla de ruedas él está pasando los mejores años de su vida. Porque fue ahí donde él llegó a depender tanto de Dios. Fue ahí donde él llegó a disfrutar lo que era dejar de cuidar tanto a su esposa y a sus hijos, porque él hacía todo. Él hasta nos pagaba los servicios. Y Dios le dijo, ahora siéntate, porque ahora vas a sentir el amor de tu familia. Para que las obras de Dios se manifiesten. ¡Qué tremendo esto! Y por eso le digo que hay que gritarlo. La vida con una discapacidad. ¿Cuánto tiempo le he pedido a Dios que me quite esto? Mire, cuando yo empecé el ministerio, vivía cada semana con amigdalitis. Yo le decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para predicar? Si me la paso útil solamente una semana y el resto era con amigdalitis, con fiebres altas. Y este problema de la rinosinusitis, sé que nunca se va a curar por más operaciones que me hagan, que ya no quiero hacérmelas. Pero me recordaba lo que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces mira, la vida con una discapacidad y con Jesús es infinitamente mejor que una vida sana, pero sin Él. Yo no quiero estar sano, pero estar sin Él, no quiero. Prefiero seguir con esa aflicción, pero con Él. Amén. Y póngale ahí el nombre que quiera usted. Si el problema
de los pies del hermano Carmelo, el problema de Charito, el problema de cualquiera. Es mejor estar con esa aflicción, pero con Él, a estar sano sin Él. Decimos con Pablo, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, dice. Y es verdad. Por eso le digo, yo no sabía cómo poder organizar este mensaje, entonces Él tuvo que enfermarme. Para que yo lo pueda entender. Queremos que esto sea cierto como individuos y en la iglesia, como un cuerpo. ¿Es difícil la discapacidad? Bueno, conociendo, por ejemplo, a padres de niños con raras condiciones de discapacidad, yo puedo dar fe de las luchas que enfrentan los hombres, en particular cuando su hijo tiene una discapacidad, porque la discapacidad es costosa, porque no es solamente, y ahora con este sistema de salud, peor. Miren, están escaseando hasta los medicamentos para atender la diálisis. Y si a una persona no le hace diálisis, se muere. Ese no es que si tiene dolor de cabeza, pero no tiene el acetaminofén, bueno, aguantes el dolor de cabeza. No, acá si no hay medicamento para la diálisis, se muere. Porque la diálisis, debido a los problemas renales, ya los riñones no pueden limpiar la sangre, depurar la sangre. Entonces todo lo que la sangre está intoxicada, no sé cómo decirlo, pues Yolita me ha de entender y saber. Se muere la persona. Y nosotros lo sabemos muy de cerca porque con mi papá tocaba pasando un día llevarlo a la diálisis. Para que toda la sangre pase por una máquina y la máquina la limpie y la vuelva a poner en el cuerpo. Pero eso le duraba 2 días. Entonces es terrible, es costoso, financieramente, emocionalmente, en las relaciones, los problemas que se daban cuando hay un niño enfermo, cuando hay un enfermo en la casa, todo entra en zozobra, en dificultades. Por eso no es algo ligero ni momentáneo. El mito masculino de la autodeterminación, el control y la independencia se desmorona al tener que acudir a médicos, a trabajadores sociales, a educadores, por asuntos que jamás nosotros pensamos enfrentar. Y a esto decimos gracias, Dios, por permitirnos vivir, reconociendo que no hay nada valioso aparte de ti. Yo lo puedo decir así. No hay nada valioso aparte de Él. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, por mostrarnos cuánto te necesitamos. Porque la lucha que muchos esposos, esposas, hijos, padres soportan son quizá aún más profundas. Y fíjese que la Biblia no guarda silencio sobre la discapacidad. Por eso le digo que amo la palabra. Porque la palabra toca todos estos asuntos. El problema puede ser, qué sé yo, autismo, puede ser síndrome de Down, espina bífida. Hay una enfermedad que no la conocía, tiene un nombre, bueno, ya no me acuerdo las siglas, pero son problemas con los que nacen los niños de padres alcohólicos. ¿No? Terrible. Imagínense, nace un niño, los padres fueron alcohólicos y los niños nacen con los problemas. O simplemente la ceguera, como nos habla aquí la palabra, o simplemente cualquier cantidad de condiciones raras. Y cada una tiene sus propias penas particulares, cada una tiene su propia forma de convertir años en lo que nunca soñaste o planeaste que serían. Imagínese un padre esperando con ansia a su hijo, imaginándoselo desde ya como un hombre de bien, como un profesional, como alguien útil a la sociedad y que le digan su hijo tiene síndrome de Down.
sabes que es un hijo que nunca va a desprenderse de ti, que tú vas a tener que cuidarlo siempre. Esto tiene que ser impactante. Impactante. La vida de casado no es lo que pensabas que sería. Todo cambia y la vida nunca volverá a ser la misma. Y lo peor es que nadie te preguntó si querías eso. Porque qué diferente. ¿Usted si quiere un hijito en síndrome de Down o sano? ¿Cómo quiere usted? Nunca te preguntaron, ¿no es cierto? A pesar que yo he visto que estos pequeños con síndrome de Down dan muchísimos menos problemas que hijos sanos. Algunos. Algunos hijos sanos, ¿no? Porque hay unos hijos sanos que son muy correctos. ¿Qué haría como pastor si tuviera que enfrentar estas cosas, estos niños, estos padres, con una Biblia que no dice nada al respecto? ¿Qué pasaría si todo lo que pudiera hacer es pensar ideas por mi cuenta sobre el sufrimiento, sobre la discapacidad? ¿Qué pasaría si todo lo que tuviera fueran opiniones humanas? Grave, grave, grave. Doy gracias a Dios porque esa no es nuestra condición. La Biblia, la bendita palabra de Dios, tiene la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Y doy gracias por eso. La Biblia está impregnada de sufrimiento, la Biblia está impregnada de tristeza. Y esta es una de las cosas que lo hacen tan creíble, porque la Biblia es tan real. La Biblia no habla de fábulas, o como decía, de cuento de viejas, o las novelas donde la empleada se acaba casando con el jefe, o que era tan pobre pero termina recibiendo una herencia millonaria. Por eso nos gusta, ¿no? Pura basura. Pero la Biblia está impregnada de sufrimiento y tristeza, y esta es una de las cosas que la hace tan creíble, tan real, tan cercana a nosotros. Está llena de cosas que Dios ha dicho y hecho para arrojar luz sobre los sufrimientos y las penas, porque es lo que está diciendo. Sí, aquí en esta tierra vas a tener aflicción. Vas a tener aflicción, sí, vas a tenerla, pero nunca olvides que es a través de esas aflicciones que tú vas a entrar en el reino. Porque lo que nos está diciendo es todo tiene un propósito. Nada se ha escapado del control de Dios, absolutamente nada. Y tengo que dedicar un culto muy completo para decirles que en cierta medida hay que dejar al diablo en paz por un tiempo. Porque el que menos tiene la culpa en muchas cosas que suceden es el diablo. Los verdaderos culpables somos nosotros. Por orgullo, por altivez, por soberbia. Es el enemigo número uno del cristiano, es el ego. Pobre diablo. Todo yo, dice. Lo que pasa es que el diablo es oportunista. Ese sí es otro cuento. Oportunista y mentiroso. Veremos que no es incidental a la historia cuando Jesús dice precisamente en ese contexto: mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dice. Porque este mundo estaba sumergido en la oscuridad y llegó la luz. Era Él. ¿Sí entiende? Era Él. Ahora el problema, cuando Él mismo lo dijo, el problema es que habiendo conocido la luz, muchos amaron más la luz, más las tinieblas que la luz. Ese ya es otro problema. Pero mientras yo esté en el mundo, dijo, yo soy la luz del mundo, no hay otra luz. Y no se nos deja en tinieblas acerca del significado de la oscuridad.
La luz de Dios ha venido al mundo y está brillando sobre todo aspecto en esta tierra, sobre las discapacidades, sobre las enfermedades, sobre los sufrimientos, sobre todo lo demás. Dios no se queda sin palabras cuando ve una acción, una situación difícil de un niño que nace deforme. Nosotros cuando vivíamos en Quito, poco tiempo de haber sido rescatados, conocimos el testimonio de una familia brasilera. Les nace el hijo tan esperado, un hombre de mucho dinero, porque él tenía cadenas de supermercados en Brasil. Y le nace un hijo totalmente deforme. Dice, era tan tremenda la deformidad que la cabecita le tocaba las nalgas. Que los médicos lo que le dijeron es mejor que se muera. Y él fue con la esposa y con unos 2 muchachos y le dijo, ¿quieren? Porque le mostró la foto. Y llama a un muchacho ahí, lo más de bien parecido, él es. Y algún día les contaré ese testimonio. Impactante fue ese testimonio. Impactante. Pero ¿sabe qué pudo hacer? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Él era un tipo de mucho dinero. Él tenía, ya le digo, cadenas de supermercados en todo el país. En Brasil, que no es un país pequeño. Pero para que él entienda cuál es el propósito de Dios, tuvo que quitarle todo. Porque él le hizo una promesa a Dios y no la cumplió. Si tú sanas a mi hijo, te doy todo. Y se lo sanó. Pero él no cumplió. Y por eso siempre decimos, no le prometas nada a Dios que no quieras cumplir o que no vayas a cumplir. Es mejor que no prometas. Calladito se lo ve más bonito. Pero si le hace promesa a Dios, cúmplala. Porque Dios no se olvida. A mí me consta eso en carne propia. Así que Dios no nos ha dejado solos para desesperarnos por la falta de sentido, ni para crear nuestro propio sentido, ni para imaginarnos qué es lo que puede estar sucediendo. No, pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas caminar con Jesús en la luz a través del texto, de este texto en particular, por ejemplo, hoy de la palabra de Dios. Versículo 1, ¿qué dice? Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, dice que era un hombre ciego de nacimiento, ahora ya es un hombre, un adulto. Pero él nació ciego. Y no fue fácil para él, porque si usted lee el versículo 18, se va a dar cuenta que los padres dan testimonio de que él nació ciego. Pero ya no pudieron cuidarlo. Tal fue así, por eso le digo que este tipo de situaciones producen cosas difíciles. Y ya no pudieron cuidarlo, entonces tuvieron que sacar al muchacho para que vaya a pedir limosna. Ahora era un mendigo. Lo sabemos eso porque el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Entonces estaba ciego y era desesperadamente pobre. La vida había sido muy dura para con él. Pero ¿qué es lo que me impacta a mí? Mientras pasaba Jesús, vio. Hombre, él lo vio. No le dijeron, ve, aquí hay un ciego. Él lo vio. Porque eso es lo que quiere mostrar la palabra. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha descuidado de ti. Jesús lo vio al pasar y los discípulos lo que vieron fue que él lo vio. Por eso el versículo 2 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y la pregunta es crucial. Pero nota que la historia no comenzó con la pregunta de los discípulos o con los discípulos que vieron al ciego. La historia comienza con Jesús viendo al ciego. ¿Sí entiende?
Así comienza. Porque aquí no recibimos favores de hombres. Dios es el que tiene sus ojos puestos en nosotros. Se pueden descuidar de nosotros todos, hasta los familiares se pueden olvidar de ti, pero Él no separa sus ojos de ti. Porque así empieza esta historia. No es que los discípulos lo vieron y le dijeron, vea que hay un ciego. Él lo vio y nos quería dejar esa enseñanza. La historia comienza con Jesús viendo al hombre. Mientras pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea que los discípulos ya se involucraron en eso porque Jesús se había involucrado ya. Y quisiera yo pedir de pasada, niños, jóvenes, adultos, vean a las personas con discapacidades. Y no me refiero a verlas como ese sacerdote y ese levita en el camino a Jericó, que pasaron al lado del samaritano y pasaron de largo. Ellos lo vieron, pero no hicieron nada. Porque somos indolentes. Yo admiro a Carmelo, vive muy lejos. Y sus problemas están en sus pies, pero a pie se viene. ¿No ha puesto a pensar en eso? Porque ese es nuestro reflejo natural, ver y evitar. Ese es nuestro reflejo natural, ver y evitar. Pero nosotros no somos personas naturales. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. Somos seguidores de Jesús, tenemos el Espíritu de Jesús en nuestros corazones. Nosotros hemos sido vistos y tocados en toda nuestra quebrantada condición. Y eso lo hizo un Salvador atento y misericordioso. Porque nosotros éramos discapacitados también. Y nuestra discapacidad quizá no era física, pero sí era en el alma. Y sin embargo Él nos vio, se acercó y nos salvó. Por eso, te quiero suplicar, miren a las personas con discapacidades. Mírenlas, pero no mírenlas para sentir repulsión, para sentir recelo. Mírenlas para ayudar cuando les sea posible ayudar. Porque nosotros somos otra estirpe, nosotros somos de otra raza. Somos una nación santa. Somos un pueblo escogido por Dios. Y si no vamos a hacer lo que el mundo hace, mira y evita. Mira y evita. Entonces, cuando los discípulos se dieron cuenta, vieron la atención de Jesús al ciego. O sea, no fueron ellos los que le prestaron atención al ciego, sino Jesús. Por eso tus penas tiene que conocerlas el Señor primero. Hay personas que cuando te ven en sufrimiento no se van a condoler contigo, que si no se van a alegrar de tu sufrimiento. Debes entender eso. Debes entenderlo. Este ciego no se fue al desierto. Él dice que se fue al camino. Porque es en el camino donde te encuentras con Jesús. Entonces, cuando los discípulos vieron la atención de... simplemente déjeme decirle que si quieres ser uno de los tipos de seres humanos más extraordinarios en el planeta, al estilo Jesús, mira a las personas con discapacidades, míralas y acércate a ellas. Acércate a ellas. Dios te mostrará qué decir y Dios te mostrará qué hacer,
Pero no rehuyas, no evites. Acércate a ellas. Porque si ves que van a golpear la puerta de tu casa para pedirte un plato de comida, lo que haces es cerrar y no abra. Acércate a ellas. No te vas a llevar un solo centavo. Ni al cielo ni al infierno. Y todo lo que Dios te lo da con un propósito. Por eso decían los abuelos, no he visto, ¿qué decían? ¿No he visto qué? ¿O usted ha visto un traslado de un muerto con trasteo? Ahí va el ataúd y atrás va el camión con el televisor, con la nevera. No. Entonces, cuando los discípulos vieron la atención de Jesús al ciego, le pidieron una explicación de su ceguera. Versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y probablemente eso no fue lo más compasivo que decir en este momento. Y tú también fallarás algún día. Yo lo hice hace poco. A un muchacho que siempre aparece por el taller a pedirme que le dé alguna monedita para ir a desayunar, pero yo sé que el hombre vive en la droga. Y yo siempre le hablo y cuando le doy le digo, hombre, ya no más, ya no más. Pero un día llegó con un cabrestillo y con la mano hinchada. ¿Qué te pasó? En la jerga que ellos utilizan, dice que le habían pegado un machetazo. Y porque se lo mandaban a la cabeza, entonces él puso y le pegaban el machetazo ahí. Y yo lo que hice fue regañarlo. Por haber estado haciendo cosas indebidas, seguramente robando o metiendo vicio. Bajó la cabeza nomás, yo fallé. Por eso le digo, hay veces que nosotros enfrentamos ese tipo de cosas y no somos los más compasivos que deberíamos ser. Y tú también fallarás algún día. Lo harás. Pero Jesús es misericordioso. Y Él redime los momentos incómodos y las palabras insensibles. Porque qué triste es cuando tú estás pasando necesidades físicas, económicas, lo que sea, y cuando llegas a alguien y lo que hace esa persona es regañarte. Y tú lo que menos necesitas es un regaño. Amén. Amén. No, pero es que igual hay que decir las cosas, pero busca el momento para decir las cosas. Busca el momento para decir las cosas. En este caso, ¿qué hace Jesús? Él responde a su pregunta, pero no en las categorías que ellos estaban usando. Porque lo que estaban mirando ahí con este ciego es pecado. Mira, se enfermó alguien, ¿en qué andará? ¿En qué andará? Eso es castigo de Dios. ¿Ah? Entonces Jesús no usa las categorías que ellos están usando. Ellos quieren una explicación para que la para la ceguera de este hombre. Ellos lo que quieren saber es por qué está así. Lo que me pasó a mí con este muchacho. ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? ¿No? Y Jesús les da, pero ellos piden la explicación en categoría de causa. ¿Qué fue? ¿Por qué él está así? ¿Qué sucedió en el pasado que provocó la ceguera? Pero Jesús dice que eso no funciona. Él está diciendo ahí que lo importante no es eso. Él les da una explicación en la categoría de propósito. ¿Por qué él está así? A mí no me pregunten, o sea, ¿para qué él está así? No, ¿por qué está así? ¿Fueron sus pecados
o los pecados de sus padres, porque si fueran sus pecados, ¿en qué momento pecó si era siervo de nacimiento? Pero entonces, fueron sus padres. Eso es lo que ellos querían saber. Él les dijo, no. No. Y es tremendo que dice, las cosas no funcionan así. Ustedes son de otra raza, hombre, no han entendido. Por eso se dedican a juzgar, a descabezar, a sembrar zozobra. Aquí no es discutir por qué, sino para qué, para qué, para qué. No cuál es la causa de la ceguera, sino cuál es el propósito que tiene esta ceguera. Te voy a explicar esto. No es porque no es causa, sino propósito. ¿Por qué tengo esta enfermedad? Yo le decía, pero ¿por qué, Señor? Si soy un siervo tuyo, ¿por qué tengo que pasar estas enfermedades que me afectan incluso el poder hablar tu palabra? Entonces me dice, no es por qué, es para qué. Es para qué. Y en eso nosotros tenemos que ser sensibles cuando vemos a personas pasando dificultades. Porque inmediatamente nos sentamos en el trono de juicio para descabezarlo y para ahí sí desecharlos. Pero él estaba diciendo, ustedes están haciendo la pregunta equivocada. No pregunten, ¿qué? Pregunten, ¿para qué? Entonces, en el versículo 3 Jesús respondió, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. O sea, el problema no está ahí. Al contrario, mira, al contrario, le dice, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Yo cuando entendí esto, levanté mis manos al cielo y le dije, gracias, Señor. Porque sé que cualquier dolencia que yo pueda tener o pueda ver en mis hermanos, mi pregunta va a ser, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí se lo estaba diciendo, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Porque el sufrimiento no se debe a un pecado específico. Si no, este no sería un culto, sino un hospital. No tendríamos que poner sillas, sino camas. Porque todos estaríamos enfermos si se debiera a un pecado específico. Porque si usted está sano, es que, ¿cómo me ama el Señor? Y en cambio ves al enfermo, me dice, alguna cosa de tener, algún guardado, algún arrocito en bajo. Cuando Jesús declara, no es que este pecó, ni tampoco sus padres, nos invita a detenernos y a romper con una forma errada y común de pensar que todo sufrimiento concreto en la vida es consecuencia de un pecado específico. Los discípulos, como muchos de nosotros, tendían a conectar automáticamente dolor con culpa. ¿Qué le pasa, hermano? No, me siento enfermo. ¿Cómo está con Dios? ¿Cómo está con Dios? ¿No? Si esto te está pasando es porque Dios te está castigando. Se olvidaron de lo que hizo Dios con los amigos de Job. Job le dijo, si tú no oras por ellos, yo los acabo. Ay, pero ellos me vinieron a dejar buenos consejos. Buenos consejos. A veces los buenos consejos los reciben de psicólogos que no tienen temor de Dios. Y eso sí son verdad para ellos. Más no la palabra. Con todo el respeto de mis hermanas psicólogas, que ustedes tienen una ventaja superlativa, que es tener a Cristo en el corazón. Por eso le digo que los discípulos, como muchos de nosotros, ellos tendían a conectar automáticamente dolor con culpa, enfermedad con castigo, pero Jesús los corrige con firmeza, pero también con ternura. Es cierto
El sufrimiento entró al mundo por el pecado, como nos enseña Génesis 3 y lo confirma Romanos 8. Usted puede leerlo y se va a dar cuenta. Si el pecado no hubiese irrumpido en la creación, jamás habríamos conocido lágrimas, dolor, enfermedad. No, estaríamos viviendo una vida excelente, sin necesidades, sin aflicciones, sin dolores, sin lágrimas. Pero el pecado entró. Cada gemido de nuestro cuerpo, cada herida de nuestra alma nos recuerda la gravedad del pecado y los estragos que causa en la humanidad. Mire lo que está pasando ahora, hermano. Yo no entiendo cómo puede haber gente tan desalmada que cargue 2 camiones con tanques de gas y los explote para que muera el que muera. Aunque ya lo dijo el apóstol Pablo en la carta que le envía a Timoteo, una de las características de los hombres malvados de los últimos días va a ser la falta de afecto natural. Se preocupan más de cuidar a un perro que cómo los tratan mal a los perritos, pero no se preocupan de un aborto. Así de torcido está esto. Tanta discusión que hubo por las corridas de toros, ¿se acuerda? Que eso era inhumano, que eso era... ¿Y por qué no es inhumano un aborto? El sufrimiento físico se convierte así en un espejo que refleja el horror del pecado moral. Sin embargo, Jesús aclara algo fundamental. El hecho de que el pecado sea la causa del sufrimiento en general, escuche bien, el hecho de que el pecado sea la causa del sufrimiento en general, porque en este mundo tenemos aflicción sencillamente porque estamos bajo juicio. Por eso el COVID le pega tanto al cristiano como al no cristiano, al musulmán, al Bahá'í, al Hare Krishna. Por eso, perdón. El hecho de que el pecado sea la causa del sufrimiento en general no significa que cada sufrimiento particular provenga de un pecado personal específico. Ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde nos equivocamos. Que pensando que porque el hermanito está enfermo es porque está en pecado. No todo enfermo es culpable de su condición. No todo dolor es un castigo directo de Dios. Y eso cambia radicalmente cómo miramos el sufrimiento y cómo miramos a los que sufren. Porque qué fácil es ver, ¿no es cierto?, que a una persona a la que tenemos animosidad, la que nos cae mal, y la vemos de pronto enferma o sufriendo alguna dolencia, bien hecho. Bien hecho. Y la está castigando Dios. Qué fácil es meterse en problemas con Dios porque estás tocando a uno de sus hijos. Amén. Amén. ¿Están callados ustedes? ¿Qué pasa? Es que el clima está sabroso, ¿no? Rico. Pero lo bueno es que no he visto a nadie dormido. Eso es bueno. En su respuesta, Jesús nos enseña a dejar de lado juicios apresurados o prejuicios, si quieren entenderlo, y dejar miradas acusadoras. Nos invita más bien a reconocer que detrás de cada historia de dolor puede haber un propósito mayor. La manifestación de la gloria de Dios, porque eso es lo que quiere. Detrás de ese dolor que va a haber, la manifestación de la gloria de Dios. Porque Él te está diciendo, yo tengo control de todo esto. Yo tengo control de todo esto. El sufrimiento, incluso cuando parece absurdo,
puede convertirse en escenario de la gracia. Como un cuadro donde el Señor pinta todo su poder redentor. ¿Hay ansiedad en tu vida? ¿Por qué no te das cuenta que esa ansiedad que ahora padeces se va a convertir en un escenario de la gracia de Dios? Depresión, angustia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces Dios dice, pregúntame, ¿para qué? ¿Para qué? Porque ahí en esa debilidad vas a ver mi poder. Por eso, hermanos, cuando veamos el dolor ajeno o experimentemos el dolor nuestro, no busquemos culpables, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. No señalemos con dedo acusador, más bien levantemos manos para orar y corazones para acompañar. Porque Cristo nos mostró que el sufrimiento, aunque real y doloroso, no es la última palabra, sino una oportunidad para que Dios revele su obra y su propósito en nuestras vidas. Hombre, tanto hemos hablado de lo importante que es que nosotros podamos conocer el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Quieres conocer el propósito que tengo contigo? Sí, Señor, por favor, tengo que enfermarte. Tengo que enfermarte. Como lo dijo el gran conocido filósofo Luis Vallejo, cuando no lo quieres escuchar a Dios parado, te acuesta. Te acuesta. No, pero no. Ah, bueno. Porque el problema no es preguntar por qué, es para qué. ¿Para qué? Pero Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Para qué esta enfermedad? ¿Vivías tú muy autosuficiente? ¿Muy macho man? Y por eso yo estaba en tu corazón, pero no en la forma en que yo podía estar en tu corazón. Pero ahora yo quiero poseer todo tu corazón. Entonces tengo que quitarte esos palitos en los que te estás parando, para que ahí acostado te des cuenta que sin mí no eres nada. Por eso es que Jesús, es lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 3, no es que este pecó ni tampoco sus padres. En otras palabras, esta ceguera, este sufrimiento específico que sufría ese hombre, perdonen la redundancia, no se debe a los pecados específicos de los padres o del hombre. No busquen allí la explicación. Eso es lo que le estaba diciendo. Ahí no está la explicación. Luego él les dice dónde mirar. Busquen una explicación de esta ceguera en los propósitos de Dios. Porque nada se ha escapado del propósito de Dios, del plan de Dios. Nada. Hombre, si tu hijo te levanta la mano, ¿pero por qué, Señor? Es un problema que él tiene con Dios, que tu hijo tiene con Dios. Ay, Señor, llévatelo. Entonces Dios dice, ¿crees que esa es la respuesta? Tú no sabes, hijo, de quién eres. Porque no solamente es el trato para tu hijo, sino el trato para ti. Amén. Entonces, él le dijo, no busquen. Esta ceguera, este sufrimiento específico no se debe a los pecados específicos de los padres o del hombre. No busquen allí la explicación.
Busquen esa explicación en los propósitos de Dios. Versículo 3. No es que este pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, les dijo. Porque ustedes están buscando solo lo malo, solo lo malo, solo lo malo. Ven a alguien padeciendo, es que hay que saber qué pasa, a saber qué está haciendo, a saber con quién se está metiendo, a saber qué cosas torcidas está haciendo. No busquen ahí la explicación, dice el Señor. Entonces, al contrario, le dice, al contrario, no vean en eso oscuridad, vean luz. ¿Por qué? Fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. La explicación de la ceguera no radica en las causas pasadas, sino en los propósitos futuros de Dios. Amén. Ahora responde a una objeción, porque permítame abordar una objeción en este punto. Hay algunos pastores y maestros a quienes les disgusta, por eso para mí era un tanto complicado el asunto de entenderlo. ¿Ya? Porque hay algunos pastores y maestros a quienes les disgusta intensamente la idea de que Dios quiere que un niño nazca ciego para que se pueda lograr algún propósito de él. Es como cruel, ¿no es cierto? Como quien dice, Señor, pero qué duro. O el testimonio que algún día se los he de contar completico del niño que nació deforme. No, pero Señor, no era para tanto. Una de las formas en que intentan escapar de la enseñanza de este texto es decir que Jesús señala el resultado de la ceguera, no el propósito de la ceguera. Cuando Jesús dice en el versículo 3, no es que este pecó ni tampoco sus padres, al contrario fue para que las obras de Dios se manifestaran en él, lo interpretan como que el resultado de la ceguera es que Dios pudo usar esta ceguera para mostrar su obra. Como quien dice, la ceguera pasó por algún problema que tuvieron ellos. Él usó esa ceguera para manifestar su poder. Porque no me parece correcto que Él haya permitido que nazca ciego. Porque es Dios bueno. Él es un Dios bueno. Es lo mismo que preguntar, no, pero ¿por qué el hermano o la hermana puede tener cáncer? ¿Por qué no les da cáncer a uno de esos de afuera? Empezando desde arriba. ¿Por qué? Y le viene a dar cáncer a un hermano o hermana. No, Señor, yo no estoy de acuerdo. Entonces, el conflicto que tenía muchos pastores y maestros con respecto a esto. Por eso le digo que lo interpretan como el resultado de la ceguera, es que Dios pudo usar esa ceguera, y no que Él sin demostrar su obra. Amén. ¿Sí me está entendiendo por ahí o no? ¿Sí o no? Es como que alguien lleva al taller una silla con la pata rota y me dice, maestro, me dicen ahora, ¿no? ¿Me podría arreglar esta silla? Se le partió la pata. Entonces yo digo, ¿pero qué pasaría? ¿Será que ellos la quebraron intencionalmente para que me den trabajito a mí? ¿Será que Dios movió el universo de esa manera? ¿No? ¿Cómo así? No, pues que imagínense que yo, mi esposo, borracho, y pateó esa silla y le pateó. Igual llegó y le arreglé la pata a la silla. Pues me hubiera gustado arreglársela al borracho también, ¿no? Pero es lo que ellos dicen. Dios pudo usar esa ceguera para mostrar su obra. Entonces yo puedo decir, Señor, gracias por esta silla con la pata quebrada, bendito Dios, gracias. Yo sé que tú quebraste esa pata, Señor, para darme trabajo. ¿Por qué esa interpretación no funciona? Primero, una razón es que los discípulos están pidiendo una explicación de la ceguera y la respuesta de Jesús se da como una explicación de esa ceguera. Pero si dices que Dios no tuvo propósito, ni plan, ni diseño en la ceguera, sino que simplemente encontró la ceguera más tarde y la usó, porque eso es lo que ellos estaban diciendo. No, pues él pasaba ahí y dijo, ¿y a este qué le pasó? Ciego. Oh, no, hay que sanarlo. No fue así.
Esa no es una explicación de la ceguera, no responde a la pregunta de los discípulos. Ellos quieren saber por qué está ciego. Pero si los otros están diciendo, no, es que él encontró un ciego por ahí y lo sanó. Pero eso no da la explicación a lo que estaban preguntando los discípulos de por qué está ciego. Y Jesús realmente sí da la respuesta. Esta es la razón por la que él está ciego. Hay un propósito en esa ceguera. Hay un propósito en tu enfermedad. Hay un propósito en tu cáncer. Hay un propósito en tu aflicción. No es que Dios se ha ensañado contigo o que el diablo esté haciendo fiestas en tu vida. Entiendan, estaba diciendo, entiendan eso. Hay un propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si es así, sigamos diciendo que Él es soberano. ¿Entiende? Él es soberano. Otra razón por la cual esa sugerencia no funciona, Dios lo sabe, sabe exactamente lo que está ocurriendo en el momento de la concepción. Cuando hay un cromosoma defectuoso o alguna irregularidad genética en el espermatozoide que está a punto de fecundar al óvulo, Dios simplemente puede decir que no. ¿No? Porque el síndrome de Down es un problema cromosomático, ¿sí o no, Yolita? Y la consultora a nivel médico. ¿No? Es un problema del cromosoma. Entonces, si Dios ve que el espermatozoide se está juntando con el óvulo, pero hay un problema cromosomático, Él podría decir, no. Podría hacerlo. Tiene todo el poder para hacerlo. Dios simplemente puede decir que no. Él manda a los vientos, hermano. Él manda a las olas. Él manda al espermatozoide y a la composición genética del óvulo. Él lo puede hacer. ¿Por qué cree usted, hermanito amado, que Sara no se embarazó de Faraón? Porque Dios le cerró el útero. ¿Puede hacerlo? Entonces, ¿por qué no podemos pensar que es potestad de Dios decir el síndrome de Down fuera? Si Dios prevé y permite una concepción que Él sabe que producirá ceguera, tiene razones para permitir eso. Qué impresionante el papá que tenemos, hermano. Por eso alguna vez decíamos, Él es el único que hiere para sanar. Él es el único que lo puede hacer. Y esas razones son sus propósitos, sus diseños, sus planes. Dios nunca ha conocido a un niño para el cual no tuviera un plan. No hay accidentes en la mente ni en las manos de Dios. Nada se le escapa de control. Uy, me nació con síndrome de Down. Y ahora, no. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y tercero, finalmente, cualquier intento de negar el control soberano, sabio y con propósito de Dios sobre la concepción y el nacimiento, choca de frente con Éxodo 4, 11 y con Salmo 139. Mire lo que dice Éxodo 4, 11, se lo voy a leer. Si quiere lo busca y si no, escúchelo. Dice Éxodo 4, 11. Jehová le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién? ¿El cirujano plástico? No, Dios. ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿Quién? No, yo Jehová, dice. ¿Por qué? Y dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Si Él lo hizo y sabía que ahí había un problema físico que se iba a manifestar al nacer, Él dijo, no. Nació. Porque había un propósito. No es una equivocación de Dios. Qué tremendo esto. No es una equivocación de Dios. No es una equivocación de Dios. ¿Cuál es el propósito? Mostrar las obras de Dios. El sentido de las palabras de Jesús en Juan 9:3 es luminoso y profundamente consolador. Jesús le dice a sus discípulos, y nos lo está diciendo a nosotros también hoy, que debemos apartarnos de una obsesión que tenemos con la causalidad inmediata, como si fuera la clave última para entender el sufrimiento. Como quien dice, ¿por qué tienes ese sufrimiento? Estás en pecado.
Algo raro hiciste. Alguna maldad hay en tu corazón. Es por eso que te llegó la roya. Él está diciendo, no, apártense de eso. El dolor no siempre se explica con un, esto te pasó, ¿por qué? Porque qué sabiduría tenemos nosotros, hermano, para decir eso. ¿Qué sabiduría tenemos para juzgar a un hermano que está pasando momentos difíciles, que está en un lecho de dolor, para ir y encima acusarlo? Y a la vez nos invita a huir de esa resignación desesperanzadora que ve en el sufrimiento solo caos, solo un absurdo, una falta de sentido. No, Dios se olvidó de mí, aquí ya no hay nada que hacer. No, 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 te está diciendo, yo tengo un propósito contigo en esa enfermedad, yo tengo un propósito. No te estoy castigando. Yo estoy trabajando en tu vida para elevarte, para que tu nivel espiritual sea otro, para que tú cuando partas de esta tierra te vengas conmigo. Eso es lo que te está diciendo el Señor. ¿Sí entiendes? Así que Jesús nos dirige la mirada hacia otra realidad, los propósitos soberanos y sabios de Dios. A veces nosotros decimos que Dios es soberano, pero no nos damos cuenta que sí, Él es soberano. Él lo es. En todo, hasta en esa uña encarnada. Él es soberano. Es que me enfermó el diablo. No, no, no. Entiende, cuando Job se enfermó, cuando tocó su carne, Dios le dijo, te permito que toques la carne de Job. Yo te lo permito. Porque si no te lo permitiera, no podrías tocarlo. Yo te lo permito, pero lo permito con un propósito mayor. ¿Y qué fue el propósito mayor? Cuando Job le dijo, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que dejemos de vivir una vida tan mediocre como cristianos, peleándonos entre nosotros, habiendo un propósito mayor en nuestras vidas. Ay, que si nos enfermamos, pues ore por el hermano, no lo juzgue, ore, atiéndalo. Porque con la misma vara con la que pides vas a ser medido. Y vas a necesitar en tu lecho de enfermedad, vas a necesitar a alguien que y te diga, te amo, hermano, hemos estado orando por ti. Y qué triste sale diciendo, hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Verás en las que andas, hermano. Verás en las que andas. Porque somos de otra raza. Somos un pueblo diferente al pueblo del mundo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Entienden? Ningún niño, ninguna discapacidad, ninguna lágrima, ningún sufrimiento queda fuera del plan redentor de nuestro Padre. No. Aquel hombre ciego de nacimiento no era un accidente de la biología, no era un castigo divino, ni una historia sin sentido. Jesús lo afirma con claridad. No es que éste pecó ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y estas palabras cambian radicalmente nuestra perspectiva, porque el sufrimiento en las manos de Dios no es un callejón sin salida, sino un escenario donde su gloria puede revelarse de manera inesperada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, denle una ofrenda de palmas a Él. El dolor, aunque no siempre lo entendamos, puede ser simplemente el telón de fondo donde Dios muestra su poder para sanar, para redimir, para consolar, para transformar. Qué bueno es, por ejemplo, poder estarles transmitiendo este mensaje con fiebre. Ay, pero ¿por qué? No, yo entendí para qué. Entendí para qué. Y le doy la gloria a Dios. Cierto es que este pasaje no agota todo lo que la Biblia enseña sobre el sufrimiento.
Porque hay muchos textos que añaden matices, explicaciones, de pronto puntos de vista más amplios, pero la enseñanza de Jesús aquí es de una importancia enorme. Porque lo que nos está diciendo es que nuestro sufrimiento no está a la deriva. Toda lágrima de sufrimiento que tú botes, hermano, no pasa desapercibida para Dios. No, todo está en las manos de Dios y tiene un propósito. Mira cuando ve una madre, cuando la madre puede llegar a desilusionarse de sus hijos. Pero lo que siente en lo profundo de su ser es que lo sigue amando a sus hijos. Dios está diciendo, yo estoy en tu corazón. Yo estoy en tu corazón. Yo estoy en tu corazón. Más adelante, el relato nos va a conducir a preguntas fascinantes. ¿Por qué usó Jesús saliva? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué Jesús usó saliva? ¿Por qué barro hecho con la saliva? ¿Se ha leído ese pasaje usted, no? Usted es ciego ahí cuando lo que escucha es... Y ahí siente que con ese barro se lo pone en los ojos. ¿Por qué lo envía al hombre a lavarse al estanque llamado Betesda, que significa enviado? ¿Por qué el énfasis en trabajar mientras es de día? ¿Y por qué dedicarle 41 versículos? Mire, de Juan 9, ¿no? ¿Por qué dedicarle 41 versículos a la controversia que sigue a ese milagro? 41 versículos. Todo eso merece una reflexión cuidadosa, que si Dios lo permite, el próximo domingo le aclaro todo esto. ¿Por qué el barro? ¿Por qué el escupitazo? ¿Por qué todo esto? Pero hoy no debemos pasar por alto lo esencial. Jesús no rehúye a hablar del sufrimiento y lo hace con una mirada de esperanza. ¿Estás enfermo? No te desesperances, hay un propósito. Hay un propósito. Cuando mi papá se enfermó, el Señor permitió, llegó un momento que pensamos que ya se nos iba, y le permitió un mes más, y nos permitió celebrarle a Él el Día del Padre, donde Él sentadito nos pidió perdón a todos. Le regaló un mes más para que Él se vaya totalmente bendecido. ¿De qué lo vamos a perdonar, papá? ¿De qué? Cualquier cosa, decía, que una vez tontamente hace. Y se fue en paz. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento no solo fue para acosarlo a Él, porque el sufrimiento nos acosó a nosotros también. Pero elevó a ese hombre a un nivel que yo nunca hubiera pensado. Y el Señor me lo dijo. Este fue un patriarca. Este fue un hombre de Dios. Porque los hombres de Dios no solo son los que predican mi palabra, sino los que la viven. ¿Hubo un propósito? ¿Todo lo dijo? Por supuesto, hermano. Por supuesto que hubo un propósito. Claro que hubo un propósito. Y no solamente en lo que le pasó a mi papá, en lo que te está pasando a ti, en lo que me está pasando a mí. Hay un propósito. Hay un propósito grande de parte de Dios. Jesús no rehúye a hablar del sufrimiento y lo hace con una mirada de esperanza. Hermano, hermana, esas palabras de Jesús son para ti también hoy. Quizá no comprendas todo lo que atraviesas, pero puedes estar seguro de esto. Tu dolor no es en vano. Tu historia no es absurda.
Tu vida no es un accidente. Dios puede y Dios quiere manifestar sus obras aún en medio de ese dolor. Quiere manifestar sus obras. Y hay una verdad principal en las palabras del versículo 3, es para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esa verdad es que el sufrimiento solo puede tener un sentido último en relación con Dios. Jesús dice que el propósito de la ceguera es poner de manifiesto las obras de Dios. Eso significa que para que nuestro sufrimiento tenga un sentido último, Dios debe ser supremamente valioso para nosotros. Si Dios no es valioso para ti, vas a encontrar despropósito en todo, vas a pensar que la culpa es de fulano, de sutano, es por esto y por aquello. No, pero cuando Dios es valioso para ti, te vas a dar cuenta que Dios tiene control de todas las cosas. Más valioso que la salud y la vida, porque eso es nuestro Dios. No necesariamente debemos estar nosotros saludables y más sanos que una manzana para decir, ay, Dios está conmigo. No, hermano. Porque como lo dijo Pablo, yo voy a glorificar a Dios tanto en mi vida como en mi muerte. Muchas cosas en la Biblia no tienen sentido hasta que Dios se convierte en tu valor supremo. Ahí entiendes las cosas. Cuando Dios se convierte para ti en lo más valioso en tu vida, ahí vas a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque vas a entender que Dios lo que está haciendo es trabajando en tu vida. Porque te ama. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Entonces cuando tú entiendes eso y crees eso, puedes despertar tranquilo. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Y por la gloria de Dios, tanto en la curación como en la no curación, porque esa es una cosa que hay que tenerla clara. Para Jesús la ceguera desde el nacimiento se explica suficientemente diciendo, Dios tiene la intención de mostrar algo de su gloria a través de esta ceguera. En este caso resultó ser la curación, la gloria de Dios en el poder que tiene para sanar. Pero no hay nada que diga que tiene que ser curativo. O sea, no hay nada que pueda decir, sí, tranquilo, te voy a sanar. Cuando Pablo gritó 3 veces para que su aguijón en la carne fuera sanado, Jesús le dijo, bástate mi gracia, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Porque si te hago sano, de pronto te me vas a apartar ahí, te me vas a torcer, pero mientras te mantenga con ese aguijón, vas a estar agarrado de mi mano. ¿Sabes por qué? Porque eres débil. Entonces, como eres débil, agarrado de mi mano, vas a sentir la fortaleza, el poder de Dios. Por eso no te voy a quitar ese aguijón. Imagínense cuántos años yo pidiendo a Dios que me quite los problemas respiratorios. Y Dios me dice, no. Pero yo voy a estar contigo. ¿Y qué es lo que más me importa? Que Él esté conmigo, hermano. Eso es lo que más me importa. Que Él esté conmigo. Mostraré mi poder no por curarte, sino por sostenerte. Ahí voy a mostrar mi poder. Porque yo amo a Charito. Porque en medio de su enfermedad, aquí está. Buscando de Dios. Gozándose en el Señor. Por eso le dice, mostraré mi poder no por curarte, Charito. Por sostenerte. Porque cuántos quisiéramos que ella venga completamente sana, restablecida, y que nos haga esas papas con manera que traía. Pero no, para nosotros es totalmente edificante verla aquí, porque vemos cómo la mano de Dios la está sosteniendo. Amén. En otras palabras, ya para terminar, la curación muestra las obras de Dios en Juan 9, y la gracia sustentadora muestra las obras de Dios en 2 de Corintios 12. ¿Cómo así? Miren lo que dice 2 de Corintios 12. Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué hay ahí? Gracia. En Juan 9, ¿qué se manifestó? El poder de Dios. ¿Por qué lo sanó? ¿Pero qué dice Corintios? ¿Lo sanó? No lo sanó, pero lo sostuvo. Precioso Padre que tenemos. Precioso Dios. Por eso, Job fue tan cercano al corazón de Dios. Porque él manifestó muchas de las debilidades humanas, pero nunca renegó de Dios. Y una última observación para terminar, versículo 4. Perdón. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto significa dos cosas. Primero, que las obras de Dios a las que se hace referencia en el versículo 3, para que las obras de Dios se manifestaran en él, estas obras de Dios se realizarán a través de las manos de Jesús. Jesús va a sanar a este hombre. Las obras de Dios son las obras de Jesús. Oiga bien eso. Cuando hablamos el lunes pasado sobre los dones, ¿recuerdan? Las obras de Dios son las obras de Jesús y Él seguirá haciendo sus obras, con dones o sin dones. Él va a seguir obrando. Y segundo, Él debe hacer esto rápidamente porque se acerca la noche y su trabajo se habrá terminado. Óigalo bien. Jesús pasará de un ministerio de curación a un ministerio de muerte. Pasará de la obra diurna de aliviar el sufrimiento a la obra nocturna de sufrir el mismo. Finalmente se someterá totalmente al plan de su Padre, que el Hijo sea absorbido por el pecado. Y así como, qué tremendo, bendito Padre, como el Hijo absorbió el pecado, absorbió también el sufrimiento. Gracias Dios. Gracias Dios. En sus llagas, ¿qué dice Isaías? Se llevó nuestras enfermedades. Fue desarraigado de la tierra de los vivientes por nosotros. Y si te unes a los discípulos en preguntar ¿por qué? ¿Quién pecó para que este hombre deba sufrir? La respuesta ciertamente sería no, no él. ¿Quién pecó? ¿Él pecó? No él, nosotros. Así lo entiendo. ¿Pecó él? No, nosotros pecamos. Esa es la causa del sufrimiento. Pero no es la explicación decisiva. La explicación decisiva es que él sufre para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la palabra definitiva. Las obras de llevar la ira, de quitar la maldición, de levantar la culpa, de proveer justicia, de vencer la muerte, de dar vida. Y al final, de quitar el sufrimiento, quitarlo por completo. Apocalipsis 21:4 dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y sobre cada tristeza y cada discapacidad y cada pérdida abrazada en la fe para la gloria de Dios se va a escribir y se va a escribir con sangre lo que está en Corintios 17, Corintios 4. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Por eso, nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria. ¿Qué significa? Que como hay un propósito de Dios, todo el sufrimiento que tú estás experimentando te va a hacer más fuerte. Porque vas a ver la mano de Dios. Porque Él es el que te sostiene. Hermano, que Dios te conceda los ojos para ver que la manifestación de sus obras en el sufrimiento de su Hijo, en tu sufrimiento, son todas expresiones de su amor. Nunca encuentres
despropósito. Dios tiene control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. El altar está abierto, porque yo sé que muchos han encontrado despropósito de Dios en cosas que les han acontecido. Pero Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que hoy te explica para qué. ¿Se ha olvidado Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Más bien, si tú lo logras captar, está mostrando mucho, mucho, mucho de su amor al sostenerte. Dale gracias. Si entendiste la palabra, si recibiste la palabra, dale gracias. Pero acuérdate, para que tú puedas entender todo esto, Dios tiene que ser lo más valioso en tu vida. Si eso no es así, no vas a poder tener esperanza, porque siempre vas a haber despropósito. Así tú me mates, en ti yo espero. Te amo, papá. Te amo, Padre amado, te amo. Bástate mi gracia. Mi gracia que te hizo salvo. Mi gracia que te sacó de la muerte y te pasó a la vida. Mi gracia que te sacó de las tinieblas y te pasó a la luz. Bástate mi gracia. Porque no te has dado cuenta que yo que hice esa obra para tu vida. Quiero que tú creas, confíes plenamente en mí, que esa va a ser tu fortaleza. Entendiendo plenamente que no hay despropósito. Por eso cada lágrima tuya yo la tengo guardada en una redoma. Porque cuando tú lloras en sufrimiento, yo lloro contigo. Pero que tengo que permitir que todo esto pase para que haya fortaleza en tu vida. Para que entiendas que hay una sanidad más poderosa que la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Dale gracias a papá, dale gracias. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miro
todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Di esa verdad. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dilo fuerte. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántale fuerte, di. Sé. Dilo fuerte. Vas a confesarlo como una oración fuerte. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Bendito. ¿Te das cuenta? Jesús fue el que vio al ciego, no los discípulos. Él vio al ciego. Él es el que te mira. Él no necesita que alguien vaya a contarle de tus
sufrimientos. Él te mira, Él lo hace. Bendito seas, papá. Bendito seas por siempre, para siempre. Cómo no amarte, cómo no servirte, cómo no alabarte, cómo no adorarte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en nosotros. Te amo. Díselo. Díselo, díselo. Eso es. Dejemos de ser tan fríos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, amados hermanos. Para el conversatorio de mañana, pues miremos a ver cómo amanezco. Y ya se les comunicará si tenemos el conversatorio, ¿no? Mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus ojos la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Oh, gracias, Padre, porque nunca me has dejado, porque en cada momento de mi vida siempre has estado a mi lado. Aleluya. En las horas de angustia yo estaba a tu lado y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. En los momentos más difíciles yo fui tu abrigo. Tu hermano, tu Dios, tu Padre, tu amigo. Recuerda cuando del mundo con amor te llamé. Antes que tú me amaras, yo primero te amé. Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé. Entre los muchos que llamé, a ti te escogí.
escogí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé,